Desde la última semana de junio hemos presenciado el abrumador predominio noticioso de las actividades que realizan el movimiento LGBTQ+, en algunas ciudades del mundo. Y nos preguntamos qué se dice sobre el origen de este movimiento social. El movimiento LGBTQ+ se inició en Occidente con el denominado Movimiento de Liberación LGBT, que normalmente se considera surgido en 1969 con los disturbios de Stonewall en Estados Unidos. Los disturbios de Stonewall consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 29 de junio de 1969 en el pub conocido como Stonehill Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que los perseguía, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Los últimos años de la década de 1960 fueron muy turbulentos, ya que hubo muchos movimientos sociales activos, tales como el movimiento afroamericano por los derechos civiles, la contracultura de los 60, el movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Este clima beligerante, junto al ambiente liberal de Greenwich Village, influyó para que se produjeran los disturbios de Stonehill. Eran pocos los establecimientos que acogían a personas abiertamente homosexuales durante la década de 50 y 1960. Los que sí lo hacían eran generalmente bares, aunque sus propietarios y administradores raramente eran gay. El Stonehill Inn en aquella época era propiedad de la mafia. Servían a gran variedad de clientes, pero era conocido por ser popular entre las personas más marginadas de la comunidad. Habían, por supuesto, transexuales, drag kings, jóvenes afeminados, prostitutos masculinos y jóvenes sin techo. Las redadas policiales en los bares gay eran algo rutinario durante la década del 60, pero los agentes de policía perdieron repentinamente el control de la situación en el Stonehill Inn y atrajeron a una muchedumbre, provocando que se rebelasen. La tensión entre la policía de Nueva York y los residentes gay de Greenwich Village produjo más protestas la siguiente tarde y sucesivamente varias noches después. En cuestión de semanas, los residentes del Village rápidamente se organizaron en grupos de activistas para concentrar esfuerzos en aras de establecer lugares para gay y lesbianas que pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedo a ser arrestados. Los homosexuales fueron incluidos en una lista en 1950 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la teoría de que estas eran personas frecuentemente susceptibles de chantaje. El Stonehill Inn, ubicado en los números 51 y 53 de la calle Christopher, como otros establecimientos de la ciudad, era propiedad de la familia Genoveses. En 1966, 3 miembros de la mafia invirtieron $3.500, según fuentes, para convertir el Stonehill Inn en un bar frecuentado por travestis, transexuales y transgénero. El dueño del Stonehill Inn era amante de una persona transgénero. Una vez a la semana, un policía recogía un sobre de dinero con sobornos que lo denominaban la gallola, ya que el Stonehill Inn no contaba con una licencia para vender bebidas alcohólicas. Es por ello que abordamos la perspectiva histórica del movimiento con el propósito de dilucidar, aclarar las dudas sobre su surgimiento y sobre todo un surgimiento con características oscuras, asociado a la mafia italiana en Nueva York y a los bares con ventas clandestinas de licores, droga y prostitución,
situación que puede suponer que atenta contra la moral y buenas costumbres. Pero uno de los interrogantes que nos formulamos es: ¿qué tanto los argumentos por la igualdad y no discriminación de este movimiento podrían servir también para legitimar, para buscar ser aceptados socialmente por los pedófilos o cualquier otro grupo de personas que también sostienen que su atracción por niños o niñas es una forma de amor que la sociedad no debería catalogarlos como delitos y perseguirlos? Una larga pregunta para una corta respuesta. Son los mismos argumentos. Si se tuviese que aceptar la preferencia sexual del otro, el pedofílico sostendría que su atracción sexual por niños es también una preferencia y seguramente, progresivamente, irá adquiriendo desde los clandestinos más poder económico y espacio político. Y con esto va a financiar investigaciones y centros de estudios en diferentes partes del mundo para que estos superinteligentes doctores, estudiosos, salgan un día diciéndonos que ellos no están enfermos, que es una preferencia sexual. Todo individuo debe luchar por sus derechos y deberes. Toda persona debe luchar porque la sociedad le brinde condiciones jurídicas, políticas, entre otras, para desenvolver su personalidad. Pero el sentido común dice que no debo justificar mi delito. Los movimientos LGBTQ deben luchar por sus derechos a contar con una estructura jurídica que les brinde las condiciones para, como ciudadanos y ciudadanas, puedan resolver pacíficamente sus conflictos o situaciones personales. Esto como a todas las demás personas. Pero concientizar es importante porque los que sostienen una posición religiosa con respecto a este movimiento deben respetar esos puntos de vista, pero muchas personas con estas orientaciones sexuales también deben hacer lo suyo y respetar que las personas tienen un criterio distinto al de ellos. La empresa Disney, como principal centro de campaña de este movimiento, ahora ha asumido la política de revisar todos sus personajes principales e icónicos y volverlos a ser metiendo personajes con alguna orientación sexual diversa. Pregunto, ¿no tienen imaginación para nuevos personajes? Bueno, como la empresa privada hace con su tecnología lo que quiera, pero no con sus empleados, que además ha despedido a cientos de empleados que no poseen sus mismos criterios sexuales. Quizás por eso las acciones de esta empresa van cayendo progresivamente, siendo su parque temático lo único que lo salva. Luchemos porque todas y todos poseamos derechos y deberes que fortalezcan nuestra dignidad humana, pero sin invalidar al otro, como si fuésemos colonizadores dispuestos a obligar a otros a pensar y aceptar obligatoriamente una orientación. No volvamos a la Edad Media, donde las personas que piensan distinto a mí es mi enemigo.